La primera vez que fui yo a Sitges, que fui precisamente con Jonathan, porque hacían el 50 aniversario de Godzilla, el monstruo japonés, con el que tenemos una vinculación muy fuerte, Jonathan y yo, pues allí encontró Jonathan en un rastrillo en la película del monstruo del armario, ¿no? en DVD, y ahí pues, ya lo sabíamos, pero descubrimos o de alguna manera afianzó que ese recuerdo que tenemos los dos, que siempre nos ha apasionado esa película, ¿no? Siempre hemos tenido cierto cariño. Entonces un día, no hace mucho, bueno, hace 3, 4 años, yo ya había escrito un artículo de la película para la revista Sci-Fi World y Jonathan me hizo un dibujo que era los momentos finales de la película del monstruo del armario, que era el monstruo llevando al protagonista, solo que en lugar de llevar al protagonista me llevaba a mí, vestido de policía, y había, en lugar de la cara dibujada, era una foto mía recortada, ¿no? Aquel dibujo me encantó, me moló mucho, y entonces empecé a darle vueltas, que ese artículo que había publicado para Sci-Fi World, desarrollarlo mucho más y convertirlo en un libro, porque ese artículo habría abierto las puertas, ¿no?, de lo complicada que había sido la génesis de esa producción, y me animó pues un poco, fue el pistoletazo de salida para decir, pues voy a plasmar toda esta historia bien hecha, con un montón de entrevistas más, en un libro. Pues esta gente, Bob Dallin, David Levy y Peter Bergquist, se habían criado, habían nacido en el seno de Robert Altman, ¿no? Y Bob Dallin tenía pues un poco el ansia, ¿no?, la ansiedad esa de hacer su propia película, ¿no? Y él le gustaba mucho la ciencia ficción de los años 50, surgió del fondo del mar, en El enigma de otro mundo, y quería hacer una especie de homenaje, a la vez parodia, pero en el fondo una carta de amor, ¿no?, a ese tipo de cine. Entonces empezó ya estando en el rodaje de Popeye, en el 80, ahí en la isla de Malta, ahí en la costa mediterránea, a darle vueltas a ver cómo podía plasmar eso en un guión cinematográfico, ¿no? Y se le ocurrió esto del monstruo del armario, que yo hasta relativamente hace poco no me di cuenta del doble sentido que tenía el título de la película, ¿no? Entonces empezaron a buscar él y sus socios, gente que participara en la peli, pero como productor me refiero, como patrocinadores, pero como tenían muy poca pasta, muy poco dinero, digamos que a la gente que participaba, con la excepción de los actores, les dijeron que no les podían pagar en ese momento, que era como una especie de acto de fe, por así decirlo, pero en cuanto la película empezase a recaudar dinero, les pagarían, ¿no?, con creces, porque les prometían que iba a ser un taquillazo. ¿Qué pasó? Pues un poco la inexperiencia de esta gente a la labor de dirección y producción, aunque lo hicieron muy bien para los recursos que tenían, pero pronto se quedaron sin dinero. Entonces tuvieron que buscar más patrocinadores, entre ellos Ringo Starr, si no recuerdo mal, uno de los Beatles, que les dejó un poquito de pasta. Y al final, después de un rodaje que se eternizó casi 2-3 años, consiguieron que Troma, la famosa productora o distribuidora que por entonces se lo acababa de petar con El Vengador Tóxico, les comprase lo que tenían ya prácticamente finalizado el metraje y lo montasen. Aquello derivó en otra especie de conflicto, porque la Troma quería montar la película según sus cánones, un poco más descerebrados, y el director y productor de Monstruo del Armario se negaban completamente a eso, ¿no? Entonces hubo ahí otra lucha también por el compositor, porque claro, Troma siempre quería abaratar costes e invertir lo menos posible, y ellos querían que fuese la mejor película posible, ¿no?, y que invirtiesen un poco más. Y al final, si empezaron a rodarla en el 83, la película se estrenó en el 87. No tuvo ninguna repercusión, porque en parte también creo yo, porque en esos 3-4 años que habían pasado desde que a ellos se les ocurrió, pues tuvimos Los Cazafantasmas, tuvimos Regreso al Futuro, una serie de películas en los años 80 pues, que revolucionaron todo el panorama fantástico, ¿no? Entonces digamos que de alguna manera, cuando El Monstruo del Armario llegó, ya estaba caduca, o sea, una película se había ideado a lo mejor hacía 6 años, llegaba ya 6 años tarde, ¿no? O sea, la gente, aquella propuesta no le hizo mucha gracia y pasó desapercibida, fue un fracaso completo. Pero bueno, a mí me motivaba también eso, ¿no?, el ver la entrega que esta gente se había metido en la producción, había luchado hasta el final, había superado todos los obstáculos y al final, aunque fue un poco agridulce para todos, consiguieron terminar la película, ¿no? Y eso era lo que yo quería plasmar también en el libro, esa lucha incansable que tienen la gente creativa por llevar a cabo sus sueños, su visión del mundo, ¿no? Y hasta que no paran, hasta que no consiguen el producto, no paran, ¿no? Eso me motivó bastante. Pues Bob Dallin ya lo conocía de cuando hice el artículo para Sci-Fi World, y entonces le propuse si le parecía buena idea, ¿no?, ampliar la entrevista para hacer un libro. Me dijo que sí. Luego busqué al productor, a David Levy también, que también me ayudó un montón y tiene una de las entrevistas más enriquecedoras del libro. Y en el caso de Donald Grant fue muy curioso, porque no encontraba ningún... O sea, tú pones Donald Grant o pones Don Grant en el Google, te salen un montón de personas, pero claro, es un nombre bastante común en Estados Unidos, y no lo encontraba. Y hablando con el productor con David Levy,
a la conversación, la entrevista que teníamos, le dije, mira, estoy teniendo este problema, no soy capaz de encontrar al actor, ¿tú sabes alguna manera de encontrarlo? Y dice, ¿qué va? Yo una vez que hizo El monstruo del armario ya perdimos el contacto y tal. Y le conté esto de que pues, ponía el nombre en el Google y nada. Y dice, recuerdo, me acuerdo que me decía el productor, que tenía un segundo nombre y se llamaba Samuel, era como este asunto muy tonto de Samsonite y un poco esto. Y yo estaba, me acuerdo que tenía los pies de los dedos gordos así como diciendo, ostras, que se acuerde del nombre, ¿no? Y dijo, Samuelson, se llamaba de segundo nombre Samuelson. Y me puse a buscar en internet, pero tampoco estaba. Pero en Instagram sí que estaba una chica que se parecía mucho al actor, pero claro, 30 años más joven. Y dije, pues a lo mejor es su hija. Y le pregunté a Abigail Samuelson si efectivamente su padre hacía 35 años había hecho una película que se llama El monstruo del armario. Y se quedó muy sorprendida, pero me dijo que sí, que era su padre. Entonces a través de la hija contacté con él y le propuse si quería participar en esto. Estuvo muy guay también porque Jonathan, cuando decidimos hacer el libro, como él había sido parte importante en la activación de la idea, le dije si se atrevería a hacer ilustraciones con los momentos más llamativos, más icónicos de la película, y accedió, ¿no? Y ya cuando estábamos llegando al final, le dije, pues como El monstruo del armario, no sé si todos habéis visto la película, pero es un poco, tiene muchas cosas, muchas referencias en la peli, pero hay un poco de Superman también, porque el periodista es muy guapo, cuando se quita las gafas, de hecho enamora al monstruo, es un poco rollo Superman, porque trabaja también se llama Richard Clark, como Clark Kent, ¿no? Es un poco de Superman, ¿no? Entonces le dije a Jonathan si podía hacer una ilustración del periodista abriéndose el pecho así, como si fuera Clark Kent, pero en vez de tener la famosa S aquí, tuviese la cara del monstruo, ¿no? Y me dijo que sí. Hizo el dibujo, que quedó precioso, en el libro lo podéis comprobar. Y claro, yo no me pude contener y conforme me lo envió Jonathan, se lo envié a Donald Grant. Y yo no sé si eso activó algo ahí en su cabeza o en sus recuerdos o algo, pero esa noche empezaron a llegarme emails ahí con fotos que él había tomado con su cámara fotográfica profesional, porque imaginaos una persona que no había hecho nunca un largometraje, no había protagonizado una película nunca, convertirse en la estrella de una película, pues el hombre estaba ahí súper ilusionado y hacía fotos de todo, ¿no? Y me envió, pues no sé, cerca de 100 fotos que había hecho y con calidad profesional, o sea, fue una pasada. Y se dio la circunstancia también, que por lo que me contó, y está ahí recogido en el libro, que a él entonces, cuando estaba rodando la película, también se le ocurrió el vínculo ese, que era fácil también de eso, de Superman y Clark Kent, y le pidió a los de vestuario que le preparasen una camiseta de Superman, y allí en el pleno rodaje, cuando estaban rodando otra secuencia, otra escena, de repente se puso el tío a improvisar como si fuera Superman, se subió en un coche, se abrió el pecho así, saltó ahí por el aire y se fue corriendo y se quedaron todos ahí, todos pillados, ¿no? Y mola mucho porque me envió las fotos del momento ese, y está todo como hace una secuencia muy rápida de fotos, entonces no tenía cámara de vídeo para grabar eso, pero tú ves ahí la secuencia de fotos y está muy chula, o sea que fue todo como de color de rosa, eso llegó ya al final de la maquetación del libro y fue una pasada. Pues sí, tengo varios en cola, que no sé si voy a sacar el tiempo para hacerlos, pero tengo que terminar el de Noche de Miedo, un monográfico sobre la saga esta de Tom Holland, de vampiros, que estoy haciendo con mi amigo Javier Moragón, fue el quien me propuso el proyecto, pues una de sus películas y franquicias favoritas. Luego quiero hacer otro de Temblores, centrado en la figura de Bart Gamet, Michael Gross, que es el protagonista, bueno, el flipado este de las armas, de la supervivencia que aparece en todas las pelis. Y también uno de Robocop, el que recoja pues toda la historia del policía cibernético este. Estos son mis proyectos más. Yo creo que sí, el cine de dinosaurios no va a parar, yo creo que está en mejor salud que nunca. La vista está que la franquicia de Jurassic World, semi no, pero franquicia de Jurassic Park, lo han sabido encauzar muy bien y las nuevas generaciones, están adoptando las nuevas fórmulas encantados. Yo creo que sí que vamos a tener cine prehistórico durante los próximos años para, no sé si crear un tercer volumen, si dar lugar a un tercer volumen, que espero que sí, o para ampliar el segundo volumen y hacerlo un poquito más extenso, no sé, depende también del factor tiempo, pero yo creo que sí, Después de 6 años de aquella primera presentación que tuve de ¿A quién vas a llamar?, que la primera vez que presenté un libro en mi vida fue aquí, en este sofá, igual que ahora estoy, pues es una especie de círculo cerrado, ¿no?, del alfa y omega de mi pequeña carrera literaria, y estoy pues entusiasmado. Muy bien. Ok.